Ricardo buscó refugio. Esto se ha puesto como un poquito violento. Sí. Uy, agárrate. Agárrate. Vamos a agarrarnos. Mira dónde tuve que yo entrar. ¿Cómo yo me atreví a hacer esto? Hola, buenos días. Día 2. Día 2. Y ya Ricardo, ahora no hay nada en la nevera, tengo hambre. Sí, no vamos mucho a café. hacer algunas compras y a cambiar algo de dinerito. Ya camina un poco por la ciudad. Sí, claro, hay que ir conociendo ahora que está de día. Acompáñennos. Acompáñame. Estamos locos. Ustedes van a ver todo lo que nosotros tenemos que subir, ¿verdad, Ricardo? Ay, sí, enséñale la escalera. Sí, a eso vamos. Bueno. Esto es una locura. Locura, locura. Miren esto. ¿Cuántas puertas? 1, 2, Ajá. 3. Pero no se me maree. Es de la tercera, ¿no? Sí. 4. Y salir. Exactamente. Que la cuarta puerta es la de nosotros. Exactamente. De nuestro Airbnb. Si no fuera por esto, a mí me encanta. Pero yo entiendo que hay personas que no pueden subir esto. ¿A dónde, Ricardo? Ah, voy a ubicarme con el Google Map. Ajá. Para allá. Por allá. Vamos, pues. Ven. Ah, ¿Por dónde? Vamos como desorientados. Miren esto qué bonito. Miren allá la montaña. Ricardo aquí, haciendo aquí vida en de Colombia calle. hay que jugar vivo cruzando calle. Bueno, nosotros madrugamos porque hace hambre. Miren qué lindo los jardines por aquí. Está preciosa. Hace un frío que Dios mío. Ricky. Sí, está rica la temperatura. Ricardo está usando Yo el creo- Google Maps. Porque la verdad que eso te ayuda en todas las ciudades que uno no conoce. Es bien práctico, mira. Totalmente. Mira, Ricardo, por aquí hay un chinito, ¿ves? Como le decimos en mira. Panamá. Así que ahí podemos comprar, mira, para desayunar aquí. Ah, sí, mira. Bueno, amigos, nosotros ya hicimos el supermercado allá en Algo pequeño. Pasto para unos días. ¿Y dónde estamos, Ricardo? Explícale. Bueno, ahora mismo estamos a 3.200 de metros de altura y en un mirador donde se puede apreciar, bueno, Vamos a ver está si, lloviendo. vamos a ver si pueden apreciar. La laguna de la Cocha. Oh, allá, ¿ve? Allá la pueden ver, ¿ve? La laguna de la Cocha. Este es un lugar muy turístico, pero estoy muy triste porque el aguacero está cayendo fuerte. Y Sí. aquí tenemos al señor Carlos Rosero, que es nuestro taxi. Y la verdad que es un señor muy Y amable. nuestro guía. Bueno, Nuestro aquí, guía. aquí vamos a leerle los puntos que puedes encontrar. Se ve que es grandísima. Es la segunda laguna más grande que tiene Colombia de agua natural. La segunda laguna más grande. Así Y que, también aquí hay un lugar donde hay canales Sí, que se pueden coger lanchitas. donde es el puerto que le dicen Venecia latinoamericana. sí, Ajá, eso es para lo que queremos allá ver, pero afuera. veo que va a estar un poco difícil hoy. Sí, qué lástima. Pero Bueno, Ricardo, vamos a seguir el recorrido y vamos a ver si tenemos, vamos a llegar hasta allá para ver. Así que nos seguimos viendo ahora. vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos que deje de llover. Eso sí, hace un frío. No sé a cuántos grados estamos, pero qué frío. Aquí está nuestro taxi. Alfonso, la pastilla lo está trabajando. Él me está oyendo, mira, se está haciendo al dormido. No me está haciendo dormir, estoy meditando con los ojos cerrados. Que pensé que estaba dormido. Ya Es que se tomó una Gravol para el mareo. Sí, Porque eso este da camino sueño. tiene muchas curvas. Sí, así que. Estoy despierto. Ya estamos llegando al... Uy, se viró el.
Se nos viró el paraguas. Sí. Bueno, aquí vamos. Ya nos van a llevar a un lugar bonito. Este lugar se llama la Laguna de la Cocha. Sí. Está a, otra 2000, está a 2.700 metros sobre. Creo que no podemos grabar con la brisa. Miren el paraguas. Pero bueno, no está lloviendo tanto. Es que nos agarró la lluvia. Y entonces estamos pasando páramo con el paraguas que nos prestó Carlos. Vamos a ponerla así. Para que rompa el Sí. viento. Pero miren esta. Esto es lo que le llama la Venecia de Pasto, ¿no? De Sí. Colombia. Ahora se la enseñamos. Ricardo. Por acá hay muchos canales y hay muchísimas lanchas que le hacen el paseo a los visitantes. Pero, Ricardo, el micrófono me tienen que poner malo para mí. Te lo voy a poner aquí, espérate. Voy a ponértelo aquí así. Ahora sí. Ay, Dios mío. Ya estamos llegando. Estamos llegando aquí al final de este camino. Es que aquí hay camino por todos lados. A ver. Mira qué bonito. Señor. Mira qué bonito. Sí. Esta es la laguna. Wow. La Laguna de la Cocha. Qué lindo. Esa isla se llama La Corocha. La isla. La Corota. Yo siempre ando cambiándole los nombres a todo. Pero mira la vista para allá. Wow. Sí, señor Carlos, ¿qué nos puede contar acerca de esta laguna? Es la segunda laguna más grande que tiene Colombia después de la de Tota de Boyacá. Está considerada también como el tercer lugar energético a nivel del mundo por su cuerpo espejo y su altura después del lago Titicaca. Esta es la misma hierba del lago Titicaca, la Sí, esa es la totora. totora. Esa es la sí. totora, sí, señor. Bueno, para los que no saben qué es la totora, ahí se las voy a mostrar. Con eso hacen como una... Unas balsas bien Unas bonitas. balsitas, sí, señor. Esos son los que hacen las balsas. Sino que ahorita la Agencia Natural de Colombia la prohibió para que haya más protección porque siempre estaba entrando mucho sedimento. Pero entonces Esa ella... es la protección para las inundaciones. Ok, y también veo que hay olas aquí. Sí, claro, es que Sí, es tan sí. alto, tan fuerte. A él los surte el río Sindamanoy, que es el que surte la laguna. Esta laguna, desde donde nosotros salimos, ¿cuánto tiempo cogimos? Como una hora. De 40 minutos. 40. Desde Pasto hasta acá son 22 kilómetros, 40 minutos. Ya. Sino que hay mucha curva porque este sector ya es todo el nudo de los Pastos donde está ubicado. Ricardo, increíble las vistas de este lugar. Y esto aquí es para tomarte tu foto. Claro, tienes que pagar ahí tu Y la brisa está fría. 2.000 pesitos, pero es económico, ¿verdad? La brisa está bien fría. Sí. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Ricardo hoy está de reportero, a mí me toca camarógrafo. No, pero ahora cambiamos. No Ahora sé cómo quedamos en esta situación si antes Ricardo era el camarógrafo. Bueno, en esta temporada soy yo. bueno, miren qué vamos a bonito. cambiar. Vamos a cambiar. Ahorita está bueno. Sí, sí, también está bueno, apenas para que puedan Así que salir. vamos a apurarnos para poder, a ver si le hacemos esa toma, a ver si podemos. Sí, Sabemos eso. Aquí también usan el término de la Pachamama. Sí, claro, nuestra madre tierra, claro. Sí. Recuerden lo que yo les contaba, acá cuando llega el imperio inca y se ramifica en las dos tribus que son los Pastos y los Quillacingas. Los Pastos, por eso la ciudad de Pasto toma el nombre de Pasto por los indígenas, por los Pastos. Todos los pastos. Y los Quillacingas por la parte del Putumayo. Ok. Bueno, ya saben bastantes historias. Para que venga Aventura con Canas, también los nutre con Y historias. los ilustra. Bueno, ustedes saben que nos van a oír un poco agitados porque nosotros no somos de esta altura. Pero no pasa nada, no es nada que te vayas a asfixiar ni nada, no te da dolor de cabeza ni nada de eso. Así que Pero si tú sabes nosotros que antes que pudimos- vinamos por las curvas, me Ah. quería marear un poquito. Ah, pero es por curva. Sí, pero ya después se me pasó. Es que la mente domina el cuerpo. Bueno, la de cara siempre. En el caso mío es el cuerpo domina la mente. Bueno, ya estamos aquí. Wow, Alfonso, estamos ¿Sabes, aquí. Ricardo, que yo no me imaginaba
que iba a ir a una Venecia, pero esta es la Venecia de Pasto. La en Venecia Colombia. de Pasto en Colombia es un lugar bien bonito. Sí. Miren eso. Y es muy recomendado. Hay muchísimos puentes que pueden cruzar de un lado para otro. Hay bastantes restaurantes. Yo estoy luchando para ponerme esto acá. Ahí va. Miren esta belleza. Miren esa belleza. Wow. Es muy bonito este lugar. Qué belleza, qué espectáculo. Bastantes restaurantes, Sí. puentecitos. Es un lugar sumamente turístico. Sí. Está aproximadamente de la ciudad de Pasto a unos 40 minutos. Yo todavía Nosotros sigo vemos. luchando, Ricardo, para ponerme. Sí, pero ¿qué Ah, es lo que? Ya, ahora sí, gracias a Dios. Ahora sí. Esto que ha sido. Ay, qué bueno. Esto que ha sido está en Colombia, en Pasto, en la laguna de la Cocha, Exactamente. lleno de canales. Sí. Si quieres recorrer los canales por la módica suma de 100,000 pesos para Alfonso y para mí, los dos solitos en esta lancha. Aquí está el señor que nos está manejando la lancha. Ahí está. Au- Sí. Ya estamos saliendo, ya vamos a salir, vamos a entrar a la laguna. Ah, mira. Vamos a enseñarle algo aquí. Miren el parador allá. Yo amo a Cocha. Miren qué bonito. Llevamos la Cocha. La Cocha. La Cocha pechocha. Mi gran chuchurro. La Cocha pechocha. Ay, ay, Cocha pechocha. Ah, yo no me sé eso. Y que no te la sabes, me acabas de cantar el coro. Wow, qué emoción. Me siento una emoción muy grande Sí, Ricardo. de que saber que en Colombia hay un lugar como este. Mira esas casitas. Sí. Mira qué bonita. Belleza. Este es un buen punto para el turismo. Sí. Y aquí reciben muchos turistas todos los días, ¿verdad? Reciben muchos turistas todos los días. Todos los días. ¿Cómo es su nombre? Luciano Piscal, el señor que nos está piloteando la lancha. Ahora ya vamos a entrar a lo que es la laguna, que es bien grande. Bueno, la totowa, ¿no? La hierba, ¿no? ¿Cómo que se llama la hierba esta? Tótora. La totora. Tótora. Esa es la zona orilla de la Cocha. Sí. Ah, Qué bonito. Ella es dura, ¿verdad? Sí, Qué bien. Tremendos paisajes. Ajá. Sí, estamos saliendo, mira. Aquí estamos saliendo del canal para entrar a lo que es la laguna de la Cocha. La laguna es bien famosa. 14 kilómetros de larga, 14 kilómetros de largo. por 5 de ancha. Wow. Wow. Está bien honda. Y la isla se llama. ¿Cómo la está pasando, Alfonso? Esta es la vida que me merezco. Pero Mira, aquí miren, están. Se ve cuando están dragando, ¿eh? sí, están dragando. La verdad que estos paisajes siempre me han encantado. Agua y montaña hacen una bonita mezcla. Miren esas montañas allá. Por allá estuvimos, pero ya está todo cubierto, así que no podemos ver. Sí, no se Queríamos puede. tomar esa toma desde el mirador. Si tenemos suerte, de repente, ahora de regreso. Y esto, bueno, me da miedito. No se pega aquí con la arena. Wow. Aquí estamos tratando de salir del canal para entrar a la laguna. Tengo bastante miedo, te confieso. Porque no es tranquila, ¿no? Tiene olas, ¿no? Sí, tiene olas porque el viento está fuerte. Uno tiene que ir, como se dice, estorpeando las olas. Muéstrale, Ricardo, para ver cómo se ven las olas. No, pero muéstrale por allá. Acá que hay mejor. Y para allá al fondo está cayendo un palo de agua. Y ojalá que no llegue hasta acá. Bueno, nosotros tratando de desafiar un poco, o no desafiar, sino saber que estas cosas son así, ¿no? Dios mío. Disfruta el paseo por No lo estoy disfrutando. la laguna La Cocha. No se me nota en mi cara que la estoy disfrutando. Sí, tiene cara de galleta.
Lo hago por ustedes. Vamos a ver, miren cómo va. Aquí es como si uno estuviera en el mar, pero esta es una laguna de agua dulce. Wow. Uy, ¿Esto qué ha sido? wow. Dios mío. Chanfle. Honestamente, si hubiese sabido que era así, ya no me meto aquí. ¿Qué hice? Está emocionante. Ya me va a tumbar Bueno, para que no se te moje mucho. la cachucha. ¿Cómo que se dice eso? Cachucha. La boina. Aquí estamos aprendiendo palabras nuevas. Ponla así para los lados, Ricky, para que vean por acá paisajes de las montañas. Ricardo buscó refugio. Esto se ha puesto como un poquito violento. Sí. Estamos en la naturaleza a todo meter. A otro nivel está. Sí, Ricardo quiere que yo entre allá, pero le dije que yo dije que en este año me van a ver haciendo cosas que no, así hay que más que estar en una laguna. Aventura. ¡Ay! Agárrate, Alfonso. Con olas y con lluvia a 2.700 metros de altura, con frío Y con frío. y mojada. Lo hago por ustedes. Así que Pero mira que- suscríbanse. Suscríbanse si este video les está gustando. Sí. Suscríbanse, es totalmente gratis. Y ahí vamos a Pónganle tocar. likes a los Uy. videos y comenten. Sí. Uy, 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 uy. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Agárrense. A ver. Agárrense Esto de que la ha mano. sido. Esto sí es esto que ha sido. Sí. Nos digas. No siga. Ay, Dios mío. Esto sí está bueno. Está súper Ya divertido. está todo, ¿verdad? Quédate ahí para yo enseñarte para que ellos conozcan dónde te refugiaste. Nada más tira el palo. Ok, listo. Aquí estoy. Aquí está Ricardo. Sacando las mejores tomas para el canal. Agárrate. Pues agárrate. Vamos a agarrarnos. Mira, no tuve que yo entrar para poder filmar porque las gotitas están mojando el lente. Sí, ya para acá, bueno, te calmó un poquito. Hay que ir surfeando y yendo como de lado, ¿no? Sí. Nunca de frente, porque si no se levanta la ola y no puede voltear. Ay, señor. ¿Cómo yo me atreví a hacer esto? Está espectacular, pero también espectacularmente con miedo. Sí, es una hermosa... No, estuvo bien con la lluvia. Yo no tengo problema con la lluvia ni con el sol. Cualquiera de las dos me gusta. De Panamá. Somos panameños, sí. Primera vez. Aquí a Pasto sí, primera vez. Hermoso. Desde que llegamos hemos estado enamorados de los paisajes. ¿Ustedes de esta misma región o de otra región? ¿Ustedes de esta misma región o de otra región? De aquí. Nacido aquí. ¿Cómo se le dicen a los que nacen aquí? Como lo de Pastuso. Pastuso. Sí, porque esto pertenece a Pasto también. Sí, cierto. Sí. Nosotros estábamos en Pasto y vinimos hasta acá. Sí. Subimos al mirador, pero estaba todo lleno de nubes y no pudimos. Sí. Sí. No. Ajá. Dele. Aquí estamos dándole la vuelta a la isla donde nos bajamos. Ricardo salió a tomar sol, porque hay un poquito de sol. Oye, se iluminó. Tengo los lentes bien mojados. Voy a meter Sí. el pañuelito, lo voy a meter en el bolsillo Dele. porque está muy mojado. Como dicen aquí, hágale. Aquí en Colombia, pues no sé si el hágale también lo usan aquí en Pasto. No sé. Esta parte no la conozco. Mira hacia los lados para que veas la isla. Qué bonito. Ya Ricardo va a empezar a hacer su TikTok, porque él es el encargado de los TikToks. Creo que no ha hecho ni uno. Vamos a ponerlo más lejos.
Está Ricardo haciendo las Aquí tomas. estamos en la laguna de la Cocha, en Pasto, departamento de Nariño, en Colombia. Es un espectáculo de lugar. Bueno, aquí estamos meneándonos y no con un merengue. Miren acá. Qué bonito la isla. Miren las montañas ya. Miren, ahí hay un patito. Lleva un pescadito. Qué belleza de lugar. Naturaleza pura y extrema. Qué bonito. Ricardo, tus inspecciones de nuevo. Tus Impresiones. Otra alfonzada. Yo no puedo decir jamás que la gente no es amable porque sería un mentiroso. La gente siempre nos ha tratado Sí, súper son bien. amables, que el colombiano es así. Sí. El colombiano te gusta ayudar y te habla, te explica todo bien, Sí. con Y paciencia. quiere que tú tengas la experiencia, que la disfrutes. Por lo menos el que nos está esperando a nosotros, él está contento porque está enseñando su país. Y él dice que solo somos los terceros panameños que han conocido. Que él conoce. Ya sabes, panameños tienen que cambiar eso porque te están perdiendo este Sí. destino que está y es más económico que las otras ciudades. Sí, nosotros para llegar acá hicimos una escala en Bogotá, si se puede decir Sí. así, pues. Y entonces cogimos a Bianca, que es la línea colombiana. Sí. Que no tuvimos queja, No viajamos, tuvimos queja. viajamos en ejecutivo con un precio que jamás Jamás. hemos pagado en mi vida. En mi vida. Me he comido. Es un chiste que ustedes no pueden terminar de saber. Pero escríbeme al privado en una de mis redes y yo se lo cuento. Yo no sé si yo tengo los ojos abiertos en el video, pero el resplandor no me deja abrir los ojos. Dice Ricardo que nunca abro los ojos, Sí, él es como chino. como chino. Pero no soy chino, es que el resplandor no me deja abrir los ojos. ¿Qué más puedo pedir de Pasto? Nada. De Nada. tener todo. Frío, montaña, Todo está hecho ya. extremo, gente amable. Y estamos en el segundo día. El segundo día. Así que bueno, que nos esperarán todos estos otros días que vamos. Muchas cosas buenas. Y si eres de Pasto, hánoslo saber y nos pones tu nombre para mandarle saludos. Y para cuando volvamos, pues nos podemos conocer en algún lado. Y miren esta espectacular. Una foto. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Es totalmente gratis. Y una foto. La laguna de la Cocha. Esto es todo el día. Todo el día. Qué bonito. Estamos en un momento meditable. Estamos ya regresando Al canal. al canal. Y nosotros la verdad que, no sé, espiritualmente me sentí como conectado con la Con naturaleza. esto aquí, sí. Con esta laguna. Sí, fue muy linda la experiencia. No fingí porque sí tenía mucho miedo, pero era porque era una situación nueva para mí. Y Ricardo no tenía miedo, ¿no? A veces sí, porque obvio están las olitas, está la lluvia, estaba lloviendo. Entonces me preocupaba que se mojara la cámara. Sí, Me preocupaba que yo me pudiera resbalar aquí o que el Sí. fondo se resbalara. sí. Pero bueno, lo logramos. Yo creo que Ricardo a veces finge cuando estamos los dos en una situación de miedo, de que él tiene miedo, ¿no? Porque entonces se me pega el miedo también y el que pierde el control soy yo, ¿no? Ricardo siempre lo mantiene. Entonces, por eso es que siempre hemos dicho que somos un equipo, ¿no? Cuando yo fallo, Yo Ricardo sigo.
sigue. Y Cuando yo fallo, tú sigues. yo sigo. Pero ¿Cómo así? yo no sé, nosotros no sabemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos que funcione. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a hacer ahora las últimas tomas, retornando, ¿no? al muelle. Y tú ves esto así, te sientes, ¿no te recuerda algo así como un poquito, pues, como en Holanda, así también, que íbamos por Sí, unos ¿verdad? canales, cuando íbamos a ver los molinos, ¿no? Pero bueno, no es bueno comparar, porque cada quien tiene lo suyo. Pero miren esta belleza de paisaje. Qué Pero lindo. ladra. Sí. Esta es otra entrada que tú puedes venir a tomar tu lancha. Y claro, está impresionando de que todo esté bien. Aquí me paré un poquito para que puedan visualizar bien el canal y que vean la cantidad de lanchitas que están esperando gente Sí. para meterlos al lago. Mira, Ricardo, qué bonito están los geranios aquí. Vean los geranios aquí, vean, nosotros todos se nos mueren. Es que aquí el clima se presta. Sí. Y ya no hace tanto frío, ¿verdad? No, ya no, pero sí está fresco. Wow, qué bonito. Ahora mismo está tipo boquete. Sí, ¿ah? Sí. Es que ya es mediodía. Bueno, Ricardo le está haciendo sus tomas fenomenales. Miren ese puente. Está bien curioso. Sí, mira qué bonito. Se siente colombiano. Como rancho. Ya, este es el área de los restaurantes, ¿ves? Todo esto por aquí está lleno de restaurantes. Todo esto, miren, todo esto. Qué interesante. Yo nunca me imaginé que aquí había un lugar así. Nunca. Por eso les digo que quiero volver. Sí. Mira ya el rancho grande, Ricardo. ¿Cómo están los señores? Mira qué Aquí hay lindo. otro coffee bar. Qué hermoso. Alfonso. Estoy un poco cansado, por eso me ven apagado y prefiero no salir en las tomas cuando estoy así. Pero Bueno, yo siempre te saco. sí, estoy en mi nirvana aquí en la laguna de Y la aquí está Bola. nuestro capitán. El mejor. El mejor, eso es. Mire, Camino del Viento Café. Fíjense aquí. Sí, pareciera que estuviéramos en una mezcla entre Italia y Suiza. ¿Verdad? Está bien chévere esto aquí. Sí. Wow. Pero una Suiza más rural, ¿no? No, pero está muy bonito. Miren todo esto. Más puentes. Los balcones llenos de geranios. Sí, muchas flores. Miren ahí cómo están los geranios. ¿Eh? Ricardo, Dime, Alfonso. ¿será que estoy tristón porque se acabó el paseo? Este paseo. Pero Este nada faltan más. otros. Y si ya te quieren ver los próximos videos que van a venir, ya ustedes saben, se suscriben para que les llegue la notificación y puedan ver los próximos videos. Miren, más restaurantes. ¿Ves? Que no es mentira lo que yo les digo. Sí. Este es para venir a comer. Wow. Miren, acá también venden artesanía. Mira el perrito ahí. Hola, perrito. Ya estamos llegando. Mira esa toma allá atrás, Ricardo, con las montañas allí. Acá, al frente, sí.
Es aquí, ¿no? Pero Sí, aquí fue donde lo tomamos, ¿verdad? sí. Hay que ver dónde salimos ahora. Está lleno del parqueadero. Ahí está nuestro taxi esperándonos. Excelente este paseo, se los recomiendo. Vengan a Pasto para que puedan disfrutar de todas sus amenidades. Y todavía falta. Oh, mira, para esta área de acá. Mire cómo se ven las lanchas aquí. Sí. Todo eso sale a la laguna llena de gente. Están escuchando los sonidos de la laguna. La hora del chismecito. La hora del llegó. Sí, señores, este era el gran secreto que teníamos. Departamento de Nariño en Colombia, Colombia. ¡Viva Colombia! Sí, ¡De Colombia! de Colombia para el mundo. Y bueno, ya yo tengo mi ponchito. Aquí que me lo fui a comprar, porque aquí la gente se pone estos ponchos y se ven hermosos y divinos. Y se ve muy Se autóctonos. ve autóctono, sí. Y yo quería el mío, porque a mí me gustan mucho los ponchos. Y esto es lana. Sí, me están cayendo Es lana. hasta en la lana se cae el pelo. Así que, señores, este fue un día muy ajetreado para nosotros. Y Ricardo, Bastante ajetreado, diría yo. cuéntanos cómo fue ese arranque. Bueno, en la mañana desayunamos un poquito tarde porque no teníamos nada, porque era el segundo día. Y ya habíamos contactado a un señor para que nos llevara a dónde, Alfonso. A la laguna de Cucha. No, a la laguna de La Cocha. Ah, la Cocha, perdón. La Cocha, ¿cómo porque tú dices? Cucha. Ay, Alfonso, estás cambiando el nombre. Disculpe. Bueno, y entonces en esa laguna, como ahí lo mencionamos, son como canales. Sí, era como... Canales. Te sentías como si estuvieras en un estilo de Venecia, de Venecia, pero al estilo colombiano. colombiano, sí, con esa sazón y esos colores y esa vibra que todo lo que venimos a Colombia yo creo lo sentí. Sí. Por eso venimos bastante a Colombia. Pero no queríamos nosotros en este viaje enseñarles siempre la misma lugares, pues las mismas ciudades, que la verdad que no necesitan Ya no necesitan presentarse. tanta presentación. Sí, pero yo sí sabía que este lugar Era diferente. y prometía, y hasta el momento ha prometido. A mí me gustó muchísimo eso de los canales, los Sí. botecitos. Pero eso sí, nos cayó tremendo aguacero. Tuvimos un desafío, bueno, ellos lo vieron en los videos. Tuvimos un desafío, yo, para serles sincero, Ricardo, yo estaba muerto de miedo. Porque yo soy una persona muy floja y que le gusta su zona de seguridad y ahí no la tenía. Y eso es una laguna y mira cómo tenían la ola. Oh, sí. Mira, Ricardo, ahora que hablo del grado de dificultad de la laguna, yo vine a Colombia a romper muchos Mucho estereotipos míos, no en sí. el sentido de estereotipo, traumas. como míos. trauma más Sí, bien. más bien es trauma. Sí. Y una es de arriesgarme a hacer cosas que me den miedo, porque la recompensa es increíble. Cuando yo venía, no sé si Sí. vieron en el video, yo como que, no sé, solté todo. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, le afectó porque cuando en la noche, tú sabes que cuando uno se acuesta a dormir, como que el cuerpo se comprime, no sé qué pasa ahí, Pero le afectó la espalda. eso lo van a ver en el video después de este. Sí, porque eso lo van a ver en el otro video. Sí me afectó la espalda. Bueno, para un poquito, pues dale, cuéntalo un poquito. Lo de la espalda, bueno, sí, es que ese movimiento del bote a cualquiera le afecta ese movimiento y como él tiene su espalda, por decirlo así, la tiene jodida. Entonces, Comprometida suena mejor. a las 5 de la mañana él
como yo estoy durmiendo en la otra habitación, porque este apartamento tiene 2 habitaciones, Ya me se lo llamó al celular y yo oigo que el celular está sonando, pero yo lo tenía como en vibración. Dije, ¿quién será? Entonces de repente escucho, Ricardo, ven a ayudarme. Dije, ay, carajo, si esto aquí mismo es. Entonces me paré y estaba que no podía moverse, le tuve que dar un cobijo con una medicina que es un ungüento muy bueno, por cierto. Y después le di, por suerte nosotros habíamos comprado las pastillas antiinflamatorias. Sí, yo compré unas antiinflamatorias y las tenía ahí. Sí, Y y entonces se tomó una y bueno, la verdad que cuando comenzó a salir la claridad del día, él me dijo que ya se sentía bastante mejor. Esos son otros de los desafíos que ustedes no saben, ¿no? Mucha gente de que cae como envidia su vida, de que viajan y hacen y se divierten. Pero bueno, uno no hace video de las cosas pues malas que a uno le suceden, ¿no? Y ese problema de la espalda pues sí me cuesta hacerle los videos a ustedes porque cuando termino me siento Sí, terrible. exacto, pero bueno, hay que echar para adelante, ¿no? Sí. Para eso están las medicinas, para uno tomárselas y mejorar. Bueno, entonces siguiendo con la laguna, Dale, que es un lugar muy bonito, Fuera tragedia. el señor de la lancha, por decirlo así, nos llevó a la isla La Carota, que es una isla que está no exactamente en el centro de la laguna, sino como así como echadita a un lado. Pero es una isla dentro de Es la una isla laguna. en el área de la laguna, pues. Sí. Y entonces allá hay un santuario donde está la Virgen de Lourdes y tienen la Virgen la tienen allí. O sea, el lugar es muy No, yo- relajante. No llovía. Bueno, ustedes saben, los que son de aquí de Pasto, y ese lugar es más frío que aquí en Pasto, ¿no? Un poco más frío. Y nos llovía y nosotros mojándonos. En una la ola pegó muy duro y nos cayó una ola. Y yo tenía los pantalones mojados y el frío que hacía. Y yo, bueno, dale, que yo quiero llegar a esa isla, ¿no? Y pues Sí. la recompensa es ir a la isla, ¿no? Darle la vuelta a la isla. Y también había un mirador. Sí, y fuimos a... Ah, sí. Sí, un mirador de 2 niveles, Sí, bien bonito, bien chévere. Sí, sí, ellos lo vieron ahí en el video, Ah. sí. Sí, así que cosas como esas son las que nos han impresionado. Sí, Porque a veces uno siempre va al mismo lugar, Todos son muy bonitos en Colombia. Colombia tiene lugares sí, hermosos. siempre lo hemos dicho. Y Colombia es bueno, hermoso. nosotros hemos ido 4 veces a Medellín. Creo que más. Y nos faltan lugares para conocer en Medellín. Porque parece mentira, pero nosotros no hemos ido al Peñón de... No, ¿Cómo no se llama hemos- ese lugar? de Guatapé. Ah, No Guatapé. hemos ido a ningún pueblito Ni a paisa. Aleja Cafetero, ni a nada de eso. El único pueblito paisa que fui es el pueblito paisa del Cerro Notivara. Ah, sí. Así que... Y eso es de mentirita. Así que los paisas, por favor, me perdonan. Cuando yo pueda, le haré su video digno. Sí, sí. Pero sí queríamos empezar como con algo nuevo porque yo sé que los panameños están buscando nuevos espacios para pasar sus vacaciones o fines de semana, ¿no? Y le vamos a ser sinceros, Alfonso y yo, nosotros hemos notado que Pasto no se conoce mucho en Panamá. No. Inclusive mi hermano, cuando vio el video anterior, me dice, no conozco Pasto, ¿dónde está eso? Entonces yo le expliqué, ¿no? Que queda en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Y no te dice nada, nada más que para tropezarte con tu mano. Ah, Porque Ricardo dice que a veces yo le hago así, que Sí. como que cambia el tema o diálogo. sí. Bueno, a veces es que porque nos pasamos de tiempo, ¿no? Entonces no queremos hacer un chismecito que sea demasiado largo porque ya el video es largo. Y como yo soy el editor, a veces pues quiero Bueno, el camino más fácil. exactamente. Quiero volver a los saludos porque nos Sí. reclamaron que en el video que salió hoy, El video que hicimos- vieron este miércoles. Ajá, El se video nos que escaparon unos saludos. Pero o es sea, que el como miércoles tenemos que pasó, porque este video lo están viendo hoy domingo. hoy domingo. Ya, estamos claros. Lo que sucede, Alfonso, es que como tenemos tiempo que no hacíamos saluditos, no metíamos los saluditos en los chismecitos, ¿no? Ujú. Se nos fue la onda. Lo que pasa es que también Aventuras con Cana estaba en su momento emotivo, porque también Aventuras con Cana tiene sus momentos emotivos, a veces frustraciones, a veces felices, bueno, más veces felices. También tenemos nuestro momento de como queremos cerrarnos un poquito. Y bueno, eso pasó como que con los saludos, no sé, como que estábamos como que queríamos coger como un descanso, como no hacerle repetitivo todo el tiempo. Exacto, el sí, mismo porque se hace contenido. monótono.
Sí, pero nos reclamaron, vino una ola de reclamos. Bueno, son unos cuantos nada más, ¿no? Una está- ola de reclamos. Está Marinka, nuestra amiga Marinka, su esposo Evencio, Vamos a- Carlos Manuel. Vamos a la batería. Está Cecilia, nuestra vecina, con el esposo Ángel. Está Melvin Castillo, que es un amigo de la infancia, que ya anteriormente le he dicho. Melvin, todavía no te conozco, pero sé que eres un fiel seguidor Sí, y sé que te debo algo. sí, así que esos son los saluditos que nos quedaron pendientes. Bueno, yo quiero mandar saludos también a Soraya. Yo creo que no sé si le llegamos a mencionar. Sí, la mencionamos por ahí. ¿Ah, sí? Sí, Yo sí. pensé que no le íbamos a mencionar. Y un saludo hasta Tucson, a Etna. Saludos, que Edna, siempre ven esos videos y también. Mari y Luis, a Y toda la Luis, y a los familia. muchachos, sí. Hasta allá. A Jason y a Luis a Felipe. Jason y a la familia y todos, ¿no? Acá los queremos mucho. No quiero seguir mencionando porque van a decir, y ahora falté yo, y ahora falté yo. Bueno, si tú quieres que yo dé tu saludo, escríbemelo en los comentarios. Exactamente. Diga, pero no me pongan, salúdame, y no tienen el nombre. No tienen el nombre. Y no sé tampoco Y de qué también país. de qué parte no. Sí, no. Así que quieres tu saludo, yo te lo doy con mucho gusto. Si te gustó este video, Oye, este poncho no me encanta. suscríbete, Sí. dale ganchito, like, eso significa like, me gustó, Ujú. y coméntalo. Y si también quieres, compártelo con tus amigos, con tu familia, con todo el que quieras. Nos ayuda. Si quieres ayudarnos, esa es la manera de ayudarnos. Es completamente gratis. Solo tienes que disfrutar los videos y hacer esas cositas de like, el comentario. y Quiero compartir. mandar un saludo especial a Sí, la chica. Ya vengo, discúlpeme un Dale. segundo. Mientras Ricardo viene, yo aprovecho y esto lo dejo todo para mí. Porque Ricardo a veces no me deja hablar. Pero él ahora está hablando menos para que dice que yo hable. Pero yo creo que yo empecé hablando más y después me fui. Y ahora él es el que habla más. Bueno, ahí nos vamos turrando la pelota. Estoy hablando tonteras para matar el tiempo de Ricardo que está buscando a... ya yo sé cómo se llama, Paulina. Sí, Sí, mira, hicimos un video que todavía no le vamos a decir de qué es el video, pero vamos a mandarte un saludo, Paulina, nos atendiste increíblemente, fuiste una excelente guía, así que queríamos hacerte esta mención y creo que ya eres seguidora, así que ya eres del fans de Los Canosos, con K. sí, es que yo lo anoté aquí. Me disculpan que Sí. me ausenté, pero es que tengo que estar seguro de lo que voy a decir. Yo sé que se llama Paulina porque me Paulina acordé Delgado. Delgado, Paulina Delgado. Esta chica, wow, nos atendió muy bien donde estuvimos y ustedes van a verla, Tuvo la paciencia de de enseñarnos y de guiarnos. sí, y de ser detallista. Como era un poco de algo relacionado con, no es tanto arte, pero es arte Pero con historia, historia. con historia. Arte con historia. Sí. No es aburrido, es una cosa súper interesante, pero no les puedo decir todo lo que voy a hacer. A mí ¿no? me gustó muchísimo, A mí me encanta. pero ya lo vieron. No, eso es para el próximo video. Ah, para el Sí. próximo, seguro. Así que Esto de los días, esto a mí, Ricardo siempre está enredado. yo ando más enredado con un plato de Sí, espagueti. yo entonces yo tengo que siempre decirle que no diga o tengo que cortar la escena para que ustedes todavía no sepan y sea una sorpresa. Porque si saben por dónde vamos ya se pierde la Se gracia. pierde la gracia. Así que bueno, yo pienso que hasta aquí, de verdad, el saludo. Bueno, yo quería decir un ¿Alguna poquito otra cosita, algo, de- algo más que quieras aportar? del clima, sí, es extremo. Al mediodía sí baja un poco la temperatura. No, sube. Sube, perdón. Y se camina más agradable, no tienes que tener tanto abrigo, pero apenas ya son las 3 de la tarde Sí. o en las mañanas Ya el comienza a frío es increíble, la casa queda helada. Bueno, eso también lo vivimos en Bogotá, ¿no? También lo vimos en Aunque Bogotá. dice que Bogotá ha cambiado, bueno, tendré que ir a Bogotá para ver si Pero me cambió. imagino que la noche no. No. Entonces es un clima Sí. que frío, tienen que, si vienen a visitar, tienen que venir con preparado porque yo no vine preparado. Pero honestamente, yo se lo he dicho a Alfonso y se lo he dicho a otros pastuzos que yo creo que yo voy a volver. Yo sé que yo vuelvo. Yo voy a volver porque además de eso, no lo vamos a poder hacer en este viaje porque ya este viaje ya estaba programado. Pero sí, en el próximo que hagamos, quiero que Incluye- crucemos la frontera. Incluimos otro Quiero que destino. crucemos la frontera.
Pero bueno, quizá la frontera la vamos a cruzar en este viaje, Pero pero no tanto a las ciudades para allá adentro, No hasta la de capital. capital y todo eso, pues que también tenemos seguidores de Ecuador. Saludo a Ecuador, saludo a, ¿cómo se llama la ciudad del que está en el mar? Guayaquil. Saludo hasta Guayaquil. Y por ahí, los que son de Ecuador, díganme de qué región son para mandarles sus saludos. Claro que Ricardo, sí. Con mucho gusto se los mandamos. yo voy a descansar porque tengo muchos días que tengo que hacer videos y Ricardo los tiene que hacer y yo tengo que editarlos y todo eso, así que no lo quiero alargar el tiempo. Espero que le haya gustado este video. Lo hicimos siempre, decimos que lo hicimos con mucho cariño y desde el corazón y lo más sincero que somos y lo más transparente que podemos ser. Exacto. Así lo somos. Así que si ven cositas allí, así somos nosotros. Así somos. Así que nos vemos en el próximo video. Los ¿Cómo? queremos mucho. Y como dice Ricardo, Esto que ha sido. nos vemos en el próximo video.